A ver. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿qué lo motivó a incursionar en la política? Es una buena pregunta. Es la preocupación que entre un grupo de gente que estábamos en el Partido Aprista Peruano, alrededor de el que fue alcalde Jorge Torre Vallejo, que nos preocupaba el desarrollo de Trujillo y el desarrollo de una ciudad. Nosotros decíamos que el desarrollo de una ciudad no podía manejarse con improvisaciones, sino que necesitaba justamente un plan de gobierno, o sea, hacer un diagnóstico, ver cuáles eran los problemas, establecer las políticas, ¿no?, las estrategias para poder priorizar qué cosa es lo que se tenía que hacer para mejorar Trujillo. Era una época, estoy hablando del año 1980, era una época en que recién se había dictado la nueva ley de municipalidades, ¿no?, en el gobierno de Belaúnde, con la Constitución del año 1979. Entonces, veíamos las posibilidades de la ciudad, ¿no? Claro. En ese entonces no había proyecto Chay-Mochi, entonces había que pelear por Chay-Mochi, había que pelear por la carretera Salaverry-Juan, había que justamente establecer un plan para poder trabajar en función de ese plan, ya que los recursos que tenía la municipalidad eran muy pequeños, ¿no? Claro, comparación de ahora, ¿no? Sí, de todas maneras, claro. ¿Por qué abrazó la doctrina aprista? ¿Cómo? ¿Por qué abrazó la doctrina aprista? Sí, porque definitivamente es la doctrina que tenía un claro análisis y un claro entendimiento de cómo era la realidad social, política y económica de ese entonces, ¿no? Y porque la doctrina aprista tiene la práctica de ir renovando y adecuándose a los cambios de la sociedad. La sociedad no es permanente. Claro. O sea, las realidades sociales no son permanentes. Las realidades sociales cambian, van cambiando conforme van cambiando las condiciones económicas y las condiciones políticas, y la sociedad se va culturizando en política, que es lo que está faltando actualmente, que vuelva un poco la sociedad a pensar en la cultura política antes que las ideas se concentren tanto en los objetivos materialistas individuales, ¿no? Entonces, un poco como que la mejor estrategia siempre o la mejor política es la que va buscando el bienestar común conforme ese bienestar común va adquiriendo niveles cada vez más superiores. Si yo le menciono Aya de la Torre, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Lo primero, un hombre estudioso de la realidad,
un hombre que no se lanzó a la política por lanzarse, un hombre que no se reunió en un café para hacer supuestamente un partido político, sino que estudió la realidad sociopolítica de su tiempo, y encontró problemas muy graves, problemas muy graves, como por ejemplo el hecho de que el Perú era 50% analfabeto, que la economía peruana era muy dependiente de los grandes países industriales en ese entonces, Inglaterra, Estados Unidos, y que era necesario, lógicamente, organizarse para poder discutir con estas fuerzas políticas de igual a igual, ¿no? Claro. Y hablando del APRA, ¿cómo ha impactado usted y también en el partido, ¿no?, la ausencia del expresidente Alan García? ¿Cómo? ¿Cómo ha impactado en usted y también en el partido la ausencia del expresidente Alan García? La muerte de Alan García definitivamente ha sido una pérdida muy importante para el partido, ¿no? Sí. Porque Alan García, como buen alumno de ahí en la Torre, era un hombre muy culto, un hombre muy estudioso, un hombre que conocía mucho de la historia nacional y de la historia universal, y de cómo es que el mundo es lo que ahora le dicen la aldea global. Y en la aldea global tenemos que tener en cuenta, de que cada nación tiene un rol, y ese rol hay que saber proponerlo, y no solo proponerlo, sino que ese rol hay que saber introducirlo en el mecanismo general de la economía mundial. Por ejemplo, antes no exportábamos arándanos a Europa, a China, ahora exportamos ese ejemplo te da una idea de cómo es que Alan García pensó justamente en el futuro del Perú cuando se empeñó e inició las obras de Chavimochi, ¿no? Eso, y lamentablemente hoy día el partido no tiene un líder de la categoría de Alan García, lo cual no quiere decir que el partido esté perdido, no, por el contrario, hay actividad en el partido, lógicamente, ante la nueva realidad sociopolítica. Yo estoy completamente seguro que en las próximas elecciones el APRA va a jugar un rol preponderante. Entonces, bueno, también relacionado con eso que me está diciendo, sí tiene una visión para el futuro del partido prista. Desde luego, el APRA fue, no hay que dejar de tener en cuenta que el APRA ha cumplido 100 años. El APRA ha tenido planteamientos en las diversas circunstancias que le ha tocado vivir. El APRA sabe que la política es un proceso que tiene que ir renovándose. Y el APRA ha tenido esa posibilidad porque la visión que tuvo Aya de la Torre y la comprensión de la realidad sociopolítica de los años 20 no era imposible que se podía aplicar en los años 50 o del siglo XX, o era pues imposible que se pudiera aplicar con éxito en los subsiguientes años. Y esa
cualidad de reactualizarse, de revisarse, de reexaminarse, tiene el APRA y la ha tenido y la tendrá. Claro. Bueno, respecto a la política local, ¿qué lo motivó a candidatear a la alcaldía de Trujillo y también a la presidencia regional, ¿no? En su tiempo. No, primero, no fue una voluntad mía directa de candidatear, sino que producto de estas reuniones que teníamos, yo fui invitado a ser teniente alcalde de la ciudad en 1980 por Jorge Torre Vallejo. Y ahí, como teniente alcalde, tuve la oportunidad de ir aprendiendo en la escuelita de la democracia, que es justamente las municipalidades, todo el quehacer, no solamente político, sino principalmente administrativo. Porque cuando tú ingresas a manejar una institución gubernamental, estás entrando a manejar una institución que tiene que hacer administración. Y la administración es una ciencia que cada vez se va perfeccionando más en el Perú, ¿no? Hoy día, en ese entonces, comenzaba a regir la Constitución del año de 1979, que fue la que suscribió ella de la Torre, y sobre la base de esa Constitución se dieron las leyes orgánicas de las municipalidades, luego se dio la ley orgánica más tarde, años más tarde, 20 años más tarde, estamos 80, sí, las leyes orgánicas de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, pero las leyes a su vez después necesitan reglamentos, ¿no? Entonces se fue, y ya han pasado 50 o 30, bueno, hoy día ya 50 años, casi 40 años desde esa época. O sea, hay un proceso de modernización de la administración pública que es básica justamente para la administración de la ciudad. Claro. ¿Y cuál cree usted que fue la virtud que lo llevó a ser alcalde provincial por 5 periodos, ¿no? Y también a ser presidente regional 2 veces. Así. Mira, yo he pensado mucho en eso y cuando ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, Augusto, ¿qué tal? Dime. ¿Sí? ¿Cómo? No, estoy un poco ronco nomás. Ah, qué bien, perfecto. No me voy a mover entonces. ¿Ya? Ahora mira, si no me encuentras aquí, me encuentras en el Cardenal, tomando un café. ¿No? ¿Ya? En el Cardenal. ¿Ya? O mejor quedemos a las 10:15, 10:30 en el Cardenal. Dentro de una hora, pues. Ok, 10:15, o sea, son 9:15, 10:15, 10:30, ya. Pero voy a apagarlo para que no nos moleste. Había un proceso cuando comenzó a gobernar Fujimori, ya un proceso de deterioro de la
la política hay una intervención muy fuerte de los medios de comunicación que también defendían probablemente su cuota de poder. Y en el primer gobierno de Fujimori hubo un fuerte enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Yo había candidateado para ser alcalde en el año 89 para mi primer periodo, que era del 90, 91 y 92, ¿no? 3 años duraban. En esa misma época Fujimori entró a gobernar y se produjo este enfrentamiento fuerte que hizo crisis cuando Fujimori decidió cerrar el Parlamento y luego, como salida política, con la intervención de la OEA, se hizo unas nuevas elecciones para que un Congreso Constituyente, ¿no?, revisara la Constitución, principalmente en el capítulo económico. Eso fue lo que hizo Fujimori, pero eso también tuvo efectos fuertes en la política nacional, porque los partidos políticos que ya en ese entonces estaban en dificultades, estoy hablando de la Izquierda Unida, del APRA, de Acción Popular y el PPC, sencillamente este cambio los cambios que se hicieron en la Constitución de Aira de la Torre y que decantaron en la Constitución de Fujimori en el año 93, esos cambios debilitaron más a los partidos políticos, y ahí fue cuando apareció la idea de los movimientos regionales que hoy día el Parlamento ya aprobó en primera instancia la eliminación de los movimientos regionales. Se está en espera nomás de la segunda votación para que ya no se puedan hacer movimientos regionales, porque en el fondo el resultado práctico en el quehacer político y en el quehacer administrativo de los gobiernos regionales no ha sido positivo, porque ha comenzado a entronizarse en la política el clientelismo político y la presencia y la mercantilización de la política. Entonces, esos factores que te estoy diciendo hicieron que los partidos políticos se debilitaran muy rápido, ¿no? Ya no había militantes de la Izquierda Unida, Acción Popular se había debilitado mucho, el APRA se había debilitado mucho, porque no veían en los partidos la posibilidad justamente de resolver los problemas que presentaba una sociedad que crecía muy rápido, una sociedad que crecía acerca de más o menos a una velocidad de 3% anual. La población crecía muy rápido, la gente de la sierra se vino a vivir a la costa. El Perú pasó de ser un país rural, un país totalmente urbano,
Entonces, habían cambiado, pues, en suma, habían cambiado las condiciones socioeconómicas y los partidos no respondían a esas demandas, a esas realidades sociales, ¿no? Entonces, pero yo, cuando entré a LAPRA, justamente, y teniendo en cuenta todo su esfuerzo, toda su historia desde que pasó, dije, y a mis años, que yo tenía más o menos 50 años, dije, yo me quedo en el APRA. Y prácticamente cuando venían las elecciones dentro del propio partido, no había gentes que desarrollaran la competencia interna, como era anteriormente. Y un poco esa realidad interna fue la que resultaba de que las elecciones internas para las elecciones, yo era el único candidato que tenía una fuerza relativa, y me reelegían para ser representante del APRA. O sea, yo no postulaba porque digamos, decía yo quiero ser alcalde, porque yo pensaba y pienso que las representantes que se deben de presentar en las elecciones deben de venir previo proceso de selección y respaldo dentro de la institución partidaria a la cual perteneces. ¿Para qué? Para que tu plan de gobierno responda justamente a la ideología y responda a las prácticas políticas de la organización a la que pertenecen. Y eso duró cerca de 20 años. Entonces, esta es un poco la explicación de por qué resulté siendo elegido consecutivamente 5 veces, 3 veces para periodos de 3 años. Cambió la Constitución en el año 93, y ya los periodos eran de 4 años, ¿no? No. Sí, primero eran de 3 años, sí, de 4 años, ¿no? Y estuve 2 periodos de 4 años y 3 de 3 años. Y cuando ya pensé que mi ciclo en la municipalidad había concluido, participé en las elecciones internas del partido para el gobierno regional en el año 2006 y luego en el año 2010, ¿no? Pero también tratando de ir al gobierno regional sobre la base de un plan de desarrollo, para que es algo que el APRA siempre ha hecho, un plan de desarrollo, porque de lo contrario, con los movimientos regionales pequeños, los planes de desarrollo no tenían base, no tenían ideología, eran una lista de lavandería, de proyectos que se lanzaban por lanzar, sin tener en cuenta si había o no había recursos económicos para poder cumplir, ¿no? Y y eso justamente es lo que nosotros hemos hecho, creo que la mejor
contribución que podemos haber hecho desde el partido aprista, tanto para el gobierno municipal como para el gobierno regional, fue que en el año 1995, en el segundo ejercicio municipal que yo tuve, se aprobó el plan de desarrollo metropolitano con una visión de Trujillo, en ese entonces, en 95, con una visión al año 2010, que me permitió a mí gobernar casi en los 5 años que yo estuve. Igualmente, lo primero que hice cuando llegué al gobierno regional en el año 2007 fue convocar a todas las fuerzas sociales de la región para aprobar un plan de desarrollo en ese entonces, el año 2007, con una visión al año 2021, en el cual el Perú cumplía su bicentenario de la independencia, pero plan de desarrollo, ¿no? Porque aquí que cometemos un gran error, que pensar que el alcalde es el sabelotodo. No, el alcalde es un ciudadano como cualquier otro. El alcalde que puede tener, lógicamente, una presencia, pero el alcalde tiene que recibir los aportes de las diversas fuerzas que tiene la sociedad, y esos aportes tienen que ser validados por la misma sociedad. Eso es el plan, ¿no? Mira, será porque yo, después de que terminé la universidad, estudié una maestría en planificación urbana y regional, la que me permitió también a mí insistir un poco en que lo más importante que puede tener una institución pública es su plan. Es un plan, y es un plan que debe de ser reajustable, un plan que nunca acaba de ser mejorado, ¿no? Y en periodos, que pueden ser periodos de 2 años, periodos de 5 años. Y las fuerzas políticas, a mi criterio, deben de estar obligadas a cumplir con el plan. En América Latina tenemos un ejemplo muy importante de cómo es que el plan ayuda a que las ciudades y las regiones progresen. Es el caso de Colombia. El plan de desarrollo, sea metropolitano, sea municipal, o el plan de desarrollo, sea regional o nacional, en Colombia tiene fuerza, tiene nivel constitucional, está reconocido en la Constitución. Entonces, llega un alcalde a gobernar una ciudad, ¿no? Y lo primero que hace, pregunta, ¿qué dice el plan? Para poder seguirlo. Y con este agregado más al ejemplo colombiano, en Colombia no hay reelección de alcaldes y el periodo municipal es de 3 años. Un poco con esto resalto la importancia del plan. Lo que perdura es el plan. El alcalde es un administrador de turno, que en Colombia la Constitución dice que debe de ejercer su cargo durante 3 años, una vez en su vida. O sea, no hay reelección. Entiendo. Y como alcalde, ¿cuál considera usted su mayor logro? Y también, ¿qué obra le hubiera gustado realizar, pero tal vez no pudo concretizar, ¿no? Mire, justamente por darle énfasis al plan, y
del plan de desarrollo metropolitano que aprobamos en el año 95, hoy día todo el mundo habla del Alto Trujillo. Hoy día es el Alto Trujillo y es distrito. Sí. Pero cuando yo llegué a la municipalidad era arena. El Alto Trujillo se planificó en la oficina del Plan de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Trujillo y se diseñó. Y no solamente se diseñó, sino que se estableció una política de entrega de lotes a las nuevas familias que se formaban en la ciudad y a la demanda de lotes para vivienda que venían de la gente que migraba de la sierra a la costa. Justamente una vez que tuvimos diseñadas las 700 hectáreas en el Alto Trujillo, pusimos una oficinita chiquita que recibía a las familias y recibíamos 5 familias por día. Y la oficinita funcionó durante 10 años, incluyendo sábados y domingos. Es por eso es que la primera parte del Alto Trujillo, tú la ves con calles bien ordenaditas, bien rectas, con espacios que se reservaron para colegios. El Colegio Fe y Alegría del Alto Trujillo es un ejemplo para todo Trujillo. Yo te invito a que lo visites un día para que veas lo que se puede hacer con la planificación. ¿En qué tiempo? Lógicamente en 5 años, ¿no? 10 años en que se fue construyendo, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente, quizá la mejor contribución que hicimos fue justamente la planificación. Dentro de esa planificación también planificamos la parte antigua de la ciudad, la parte urbanizada ya, y consolidamos el sistema vial que está compuesto de dos avenidas circunvalatorias, ¿no? La Avenida España, la Avenida América, ¿no? Y de las avenidas tangenciales y transversales que las convertimos en avenidas de doble vía con doble carril, porque antes eran avenidas de una sola vía. Por ejemplo, lo que hoy día es la Avenida La Esperanza era la Panamericana, la Avenida Panamericana, una sola vía, ahora tiene 2 vías, ¿no? La Avenida Miraflores tiene 2 vías, la Avenida Santa tiene 2 vías, la Avenida Unión tiene 2 vías, y hacia Víctor Larco planificamos, lógicamente, para desahogar la Avenida Larco, se planificó la continuación de la Avenida Juan Pablo, que con mucha satisfacción he visto que hace 2 años terminaron ya la pavimentación de la Avenida Juan Pablo hasta la vía de evitamiento. Y por el otro lado estamos hablando la prolongación de la Avenida Vallejo, que pasando por la UPAO, ¿no? Hoy día ha llegado hasta, le falta una solución de continuidad muy pequeña a la altura de un poco más allá del pueblo de Huamán, y se completaría también esas 3 avenidas importantes que justamente conectan el distrito de Víctor Larco con la parte central de la ciudad, ¿no?
hicimos una redistribución también, una redistribución de las rutas, de los microbuses, y extendimos el servicio hasta El Milagro. Hoy día veo que con mucha satisfacción que las rutas hasta El Milagro las están extendiendo un poco más allá porque la ciudad va creciendo. Y planteamos la idea de la necesidad en Trujillo construir justamente, aprovechando el sistema vial existente, las rutas de lo que debe de ser el transporte rápido masivo, una réplica, vamos a decir, en Trujillo, de lo que es el metropolitano de Lima, ¿no? Con dos vías troncales importantes que unan Salaverry con La Esperanza, y luego la otra vía que debe unir Huanchaco con la salida de la tierra. Bueno, respecto a la obra hidráulica más grande de La Libertad, que es Chavimochic, ¿no? Sí. ¿Cómo ha impactado esto en la economía y también en el desarrollo regional, ¿no?, de la ciudad? Bueno, definitivamente no hay que olvidar de que en el año 1985 no había Chavimochic. Del 85 al 90 se construyó la primera etapa gracias a las decisiones del gobierno de Alan García. Y se comenzó la segunda etapa, ¿no?, que continuó el gobierno de Fujimori. Esa obra, hasta donde hoy día está construida, ¿no?, permitió que el agua que se derivó del río Santa incorporara a la agricultura de La Libertad 25.000 hectáreas. Pero 25.000 hectáreas de una agricultura con tecnología de punta, riego por goteo, ¿no?, que solamente la podía hacer, lógicamente, un sistema no informal, tenía que ser un sistema formal. Y ahí aparecieron las empresas que comenzaron a conquistar el desierto. Entonces, en la conquista del desierto se han incorporado esas 20.000 hectáreas, ¿no? Pero hacer eso necesitaba mucho capital. Sí. Entonces, porque hacer que en el Arenal produzca una hectárea de espárragos demanda una inversión inicial de 7 a 10.000 dólares por hectárea. Entonces, era necesario establecer algún sistema formal, que es el sistema que aprovechó de los contratos, aprovechó la modificación de la Constitución con relación a la relación laboral, pero ahí estuvo el gran aporte social, porque lo que se ha avanzado en Chavimochic, en esas 20.000 hectáreas, es que hay más de 10.000 trabajadores que están en planilla. 10.000 trabajadores que tienen seguro social, 10.000 trabajadores que no son informales, gracias justamente a las disposiciones constitucionales. Pero cuando hablamos de 10.000 trabajadores, ya estamos hablando
trabajadores directos, ¿no? Pero una hectárea irrigada produce de uno a dos puestos de trabajo directos, ¿no? Y de 2 a 3 trabajos indirectos, el trabajo del transporte, del empacado, de la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, el gran aporte social de Chavimochic fue justamente la creación de en total de 40,000 puestos de trabajo, que justamente por eso es que hubo una época en la que el Departamento de la Libertad, las estadísticas del desempleo eran pues casi empleo pleno, existía aquí en la Libertad. Hoy día nuevamente con el crecimiento poblacional, pero Chavimochic no solamente benefició a las empresas de arándanos, de espárragos o de palta para la exportación, no. Chavimochic está favoreciendo a más de 14,000 propietarios, agricultores que se hicieron propietarios en la reforma agraria, pequeñas parcelas de 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 3 hectáreas. Chavimochic les está dando agua para su segundo riego. Los valles de Virú, los valles de Chao, Virú y Moche prácticamente trabajan todo el año, porque la mitad del año trabajan con el agua de los ríos Chao, Virú y Moche, y la otra mitad del año trabajan con el agua de Chavimochic. ¿Y quién se ha beneficiado? ¿Quién se ha beneficiado con Chavimochic? Justamente los pequeños agricultores que fueron beneficiarios de la reforma agraria. Por eso es importante Chavimochic. Y este punto siempre hay que levantarlo en el caso de Chavimochic, porque se piensa de que Chavimochic, o por lo menos hay gente interesada que quiere, vamos a decir, identificar a Chavimochic con un favorecimiento del Estado a la gran empresa, y eso no es cierto, porque se ha favorecido a 14,000 pequeños propietarios que fueron beneficiarios de la reforma agraria, que se hicieron propietarios de la tierra, y ahora ellos también están sembrando, aparte del pan llevar que siembran, ¿no? Tienen sembríos de productos para la exportación. O sea, ese beneficio, el beneficio de puestos de trabajo, se ha visto reflejado en la producción. Y hoy día la Libertad exporta cerca de más de $1,000 millones para la exportación, en los productos que no se consumen masivamente en el Perú, como los arándanos, como los espárragos, como las paltas. Entonces, pero hay que pensar, ¿por qué es bueno para nosotros exportar? Pero claro, cuando yo vendo una palta en Estados Unidos, con el precio de la palta estoy pagándole el sueldo al agricultor de la Libertad. Estoy pagándole el agua al proyecto Chavimochic, estoy pagándole el flete al transportador local. O sea, esa palta que se vende en Japón o en Estados Unidos, la uva, ahí está metido el sueldo del peruano que hace producir la tierra. ¿Y cuál es su análisis de la tercera etapa, ¿no?, que se está construyendo de Chavimochic? A ver, primero una explicación. Chavimochic es un proyecto
que se planteó en forma sencilla. Vamos derivando el agua del río Santa para poder mejorar el riego de Chao, Virú, Moche y Chicama. Mejorar, correcto. Ya. Y esta mejora significaba incorporar a la agricultura en todo el proyecto, en los 4 valles, incorporar a la agricultura 70.000 hectáreas nuevas. 70.000 hectáreas nuevas multiplicado con el índice que te he estado dando hace un instante de 3 puestos de trabajo, 2 puestos de trabajo directos por cada hectárea y 3 adicionales son 5 por 70, ¿no? Son más o menos unos 200.000 puestos de trabajo más, que es lo que necesita el Perú. El Perú necesita inversiones que generen puestos de trabajo para que el trabajador con un salario digno, con un salario en planilla, pueda pues sostener y mantener a su familia y hacer que todos sus hijos puedan contribuir al desarrollo del país convirtiéndose en profesionales, en técnicos, ¿no? Sí. Entonces, ese fue el concepto pero para hacer realidad Chaimochi había que construir 10 obras individuales diferentes. Primero la Bocatoma, después el derripiador, después el túnel Intercuenca, después los canales que unían Santa con Chao, el otro canal Chao con Virú, el otro canal que unía Virú con Moche y finalmente el canal que debe de ir hasta Chicama. Pero como todo proyecto hidráulico, por los ríos no traen la misma cantidad de agua todo el año, era necesario construir una presa para hacer un embalse, que es la presa de Palo Redondo. Entonces, de este proyecto, la tercera etapa tiene 2 obras importantes: la presa y el canal desde el río Moche hasta las pampas de Urricapi y Paipán, ¿no? Entonces, eso es lo que se licitó el año, lo que se contrató el año 14. Yo era presidente regional, yo le dejé a la gestión que siguió en el año 15, le dejé el proyecto para la construcción de la presa y para la construcción del canal. La presa avanzó hasta un 70%, está avanzada la presa hasta un 70%, el canal todavía no avanzó, pero cosas que suceden en la ejecución de obras, una diferencia de interpretación del contrato entre el gobierno regional y la constructora hizo que la obra se paralizara. Pero como todos estos contratos tienen una cláusula que para resolver las diferencias que siempre se presentan en la construcción de obras, hay que buscar árbitros. Y a Dios gracias, en el contrato se estableció que el sistema de arbitraje de las Naciones Unidas resolviera los problemas que podían presentarse en el contrato de la tercera etapa. Y así ha sido, ya se resolvió después de cerca de 5 años de lucha, ¿no?, de las partes. Los árbitros ya fallaron
las partes han aceptado el fallo y ya el Estado peruano ahora ya puede recomenzar la obra, ¿no? Y se han firmado convenios entre el gobierno regional y el gobierno central de tal manera de que la presa la va a terminar el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y el canal de Moche hasta las Pampas de Uricapi en Paiján lo va a terminar el gobierno regional, que para lo cual tiene que buscar financiamiento. O sea, todavía quedan por lo menos de 3 a 4 años de trabajo para que finalmente las 25 componentes de la irrigación Chavimochi que estén terminados y poquito a poco se vayan incorporando más tierras a la agricultura. Y respecto a la política actual, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la actual gestión del gobernador regional? ¿Cómo? ¿Cuál es su opinión sobre la actual gestión del gobernador regional? Creo Bueno, que también debería seguir un plan, ¿no? Como que me estaba comentando. Yo lo que definitivamente no es una crítica, creo que para mí es una demanda que debe de convertirse en ley, ¿no? ¿Qué observamos? Que se presentan las elecciones el gobernador regional, ¿no? Con un plan. Ya pasaron 2 años y vemos que solo 2 o 3 ideas de ese plan se están realizando. Pero después se le ocurre hacer un hospital en el parque industrial y quiere hacer un hospital en el parque industrial y como, ¿no? Entonces, lo que veo es que el gobierno regional está avanzando y lentamente, con poca capacidad de inversión, está avanzando sobre la base de, vamos a decir, de las ideas que puede tener el gobernador, que no sabemos si responden a un verdadero plan. ¿Y está usted de acuerdo con la construcción de la nueva sede del gobierno regional, que se le ha designado 160 millones de soles, ¿no? ¿O piensa que tal vez ese dinero pudo invertirse de manera más efectiva en otras áreas? Yo creo que tu pregunta tiene implícita la respuesta. Pero lógico, mira, sí, el plan que nos dice, el plan nos dice que tenemos brechas en educación, brechas en salud, ¿no? Brechas en vialidad. Entonces hagamos un ejercicio matemático muy sencillito, ¿no? ¿Cuántos colegios primarios necesitan construirse en el Ande liberteño? No menos de 1000 colegios. Porque lo escuchamos al director regional de educación que dice que faltan 1500 locales escolares construirlos. Muy bien, entonces, ¿cuánto cuesta hacer un colegio primario actualmente? 5 millones. Una división muy sencilla, 160 millones de soles entre 5 nos va a dar por lo menos, no sé, a ver, por algo así de repente podemos construir 300 colegios primarios. Entonces, pongámonos en una balanza, un edificio lujoso para 300 empleados de la burocracia versus 300 colegios que podemos hacer en la sierra. ¿Cuál tiene más valor? ¿Cuál es más prioritario? Definitivamente, por eso es que te decía que la pregunta tenía implícita la respuesta, ¿no? Claro. ¿Y qué consejo le daría, ¿no? Si pudiera, al actual alcalde de Trujillo y también al gobernador regional para que mejoren sus gestiones? Que revisen su plan de metas
y los introduzcan en un plan consensuado y aprobado también justa en forma participativa con toda la población. Claro, ¿no? Si estuviera a cargo de la actual gestión de la libertad, pongámonos en un caso, ¿no? ¿Qué estrategia aplicaría para mejorar la seguridad y enfrentar la criminalidad organizada que hay ahora, ¿no?, en la región, que se ha aumentado? En primer lugar, yo no aplicaría ninguna estrategia, porque la Constitución no me da a mí la función de otorgar seguridad ciudadana. La Constitución le da a la policía la función de darnos seguridad ciudadana. Y a los gobiernos subnacionales estamos en la obligación de ayudar a la policía. Entonces, cuando yo fui alcalde, me negué. Durante 17 años que fui alcalde, me negué a que la municipalidad tuviera la oficina de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la Constitución a mí no me daba la función, pero sí ayudaba a la policía. Sí ayudaba a la policía, compramos patrulleros y ayudamos mucho en ese sentido y ayudábamos a la reconstrucción de la policía. Por ejemplo, en el barrio del Alambre, que es un barrio que todo el mundo conoce, que estaba lleno de delincuentes, ahí construí una policía. Y hoy día el barrio del Alambre está mejor, no te diré que está pacificado, pero sí ha elevado su nivel de vida, ¿no? Entonces, pienso yo que debe de cambiar un poco la legislación, ¿no? Y decir bien claro qué es lo que tiene que hacer la municipalidad, qué es lo que tiene que hacer el gobierno regional respecto de la seguridad ciudadana. Porque hoy día vemos que un periodista le pregunta al alcalde sobre seguridad ciudadana y el alcalde da una propuesta, le dicen al gobierno regional otra propuesta, ¿no? Te voy a decir, y nadie le pregunta a la policía que es la responsable. Entonces, yo estoy indudablemente, veo que el último ministro que ha entrado en la administración de la señora Dina Boluarte, yo creo que es el que tiene más claro el asunto, pero necesitamos que el Parlamento precise cuáles son las funciones de cada nivel de gobierno. Y definitivamente el ordenamiento constitucional y legal de otros países en que sí ha dado resultado, debemos copiarlos. Hay que reforzar a la policía, hay que apoyarla económicamente, definitivamente, para que haya más policías, para que esos policías estén bien equipados, para que haya más comisarías, para que haya el famoso laboratorio de criminalística aquí, porque solamente hay uno en Lima. Entonces, la mejor estrategia hay que revisar todas las leyes, empoderar a la policía, darle todos los recursos que necesita, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos logísticos, y los gobiernos subnacionales tenemos que actuar no como protagonistas, sino como apoyo de la policía. Claro. Y ¿cuál es su análisis de la actual gestión? ¿No? Me estaba comentando de Dina Boluarte. ¿Cómo? ¿Cuál es su análisis de la actual gestión de la mandataria Dina Boluarte? Bueno, yo diría así, tratando de ser benévolo, es una circunstancia que nos ha tocado vivir, y respetando la Constitución, porque nadie puede discutir que ella llega allí siguiendo el camino constitucional.
¿no? Siguiendo, ella llega a ser presidente con respaldo de la Constitución. Muy bien, pues, defendamos que se cumpla la Constitución con ella, pero lo que tenemos que hacer en este periodo de 2 años hasta las elecciones, mejorar todas las leyes que tienen que ver con la elección. Por eso me parece muy bien a mí que se elimine la posibilidad de los gobiernos regionales, porque han prostituido la política. Han prostituido la política. Antes no se veía que denunciaran a un alcalde y lo metieran preso. Hoy día parecería de que hay gente que busca llegar a agarrar la municipalidad supuestamente como un vehículo para poder hacer contratos y pedir dinero. Eso, antes de la Constitución del año 93, no se veía eso. Es cuestión de que, por ejemplo, eso puede ser un tema muy bonito para los periodistas, un periodismo de investigación. Estudiar, por ejemplo, cuál era el comportamiento de los alcaldes hasta el año 93, en función de los temas de corrupción, ¿no? ¿Y cuál es el comportamiento de los alcaldes en función, ¿no? Después de la Constitución del 93, ¿dónde había más corrupción, antes o ahora? ¿No? Entonces, conclusión, hay que cambiar las leyes, hay que ajustar mejor, y en todo esto hay que volver a dar leyes que refuercen la institucionalidad de los partidos. Leyes que refuercen que no lo burocraticen tanto, sino la institucionalidad, porque veamos nomás pues otros países, ¿no? Chile, tres partidos a nivel nacional, sí, ¿no? Para todas las instancias, Chile, Colombia, ¿no? La misma Argentina, Estados Unidos, Inglaterra. O sea, no se trata que sea muy desarrollado, más desarrollado, sino que la política tiene que tener partidos institucionalizados, ¿no? ¿Para qué? Para que esos partidos se conviertan en las escuelas de la futura política. Y las universidades, a mi criterio, tienen que ayudar enseñando cursos de gobierno. Por eso tengo entendido que la Universidad Nacional de Trujillo tiene ahora una facultad que se llama de políticas de gobierno, creo, algo así, ¿no? ¿No? Ahora entrando al tema ya un poquito más personal, ¿cuáles son sus intereses y pasatiempos fuera de la política? ¿Qué le gusta hacer? ¿Hay alguna actividad que le apasione? Yo no he tenido un hobby que me apasione. No. Lo que me apasionaba siempre es cuando entraba a un trabajo, 100% era trabajo. ¿Y actualmente está escribiendo? ¿Ah? ¿Actualmente está escribiendo? Porque había publicado videos. Sí, he publicado mis... a ver, te voy a regalar. No veo, perdí la vista. Mis máculas se mallograron, no sé, hasta por acá. Abriéndolo al revés. Ya.
una gratuita. Muchas gracias. Listo. Estos son los libros que en estos últimos 10 años he escrito. Este es un libro de mi historia familiar. Esto fue un libro de unas cartas que durante 2 años recibí. De su padre, ¿no? Recibí de mi papá cuando estudiaba en Estados Unidos. Esta es la memoria de todos mis años de la municipalidad. Esta es la memoria de todos mis años en el gobierno regional. Y últimamente he escrito una historia de cómo se compró el local del partido aprista, ¿no? Con documentos que prueban las escrituras. Este es un libro de 4 proyectos de la cooperación que trabajamos con la Cooperación Técnica Internacional cuando estuve en el gobierno regional. Y todavía me falta poner ahí uno que te lo voy a regalar físicamente. Ahorita que se ha celebrado los 100 años de la fundación del APRA en mayo, se me ocurrió hacer una historia de la tumba, una historia de la tumba de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Tuyo. Espera, vamos a poner, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea. Andrea Bernoy. Para poder escribir, acá está. Yo escribo con un plumón. Y es 8, ¿no? Hoy día es 7. 7. 7 del 8. El 17 de agosto. ¿Ah? 7, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Okay. Bueno, continuando, la política está muy desacreditada últimamente, ¿no? Por diversos escándalos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para que se interesen en tener una carrera política, ¿no? Bueno, primero el Parlamento tiene que ir mejorando la legislación para que los partidos políticos sean atractivos. Ajá. Y los partidos políticos tienen que preocuparse de convertirse antes de que sea
y que sean partidos en escuelas políticas. De tal manera de que expliquen a los jóvenes Ajá. que hacer política no es cuestión de un día, que los problemas no se resuelven en un solo periodo gubernamental, que los problemas no se resuelven si no hay economía, y que lo que necesitamos es que nuestro Perú tenga cada vez más recursos económicos, cobrándole impuestos a todas las empresas que se crean. Las empresas no son malas. Las empresas son vehículos para transformar los recursos en riqueza. Y eso se traduce en sueldos y salarios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes. Porque, ¿cuál es la expectativa que tiene hoy día un joven? Ay, caramba, terminé la universidad. Y lo único que piensa es dónde hay un puesto en el Estado. Sí. En el Estado para tener un sueldo. Cuando lo que debería de haber más empresas que generen puestos de trabajo. Por eso un consejo para ti: termina tu carrera, pero después haz una maestría, y si puedes buscar conseguirte una beca para irte al extranjero y especializarte, le vas a decir al papá: regreso en 5 años. Y como última pregunta para finalizar, ¿qué legado considera que ha dejado como líder político y también como persona tras una vida dedicada al servicio público, ¿no? Bueno, lo que te he explicado, ¿no? Un poco, quizá lógicamente me ha faltado divulgarlo un poco más, pero que todo en la vida hay que planificarlo, ¿no? Todo en la vida hay que planificarlo, buscando las ventajas, las desventajas, y los proyectos que uno tiene pueden comenzar, pueden tener dificultades, y no hay que arredrarse por las dificultades, sino por el contrario, utilizar la inteligencia para remontar las dificultades. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Ha sido Bueno, lo único que puedo decir es que me has exprimido.